Hola a todos y todas a este nuevo episodio de La Cabulla en esta modalidad parlamentaria de cara a las elecciones del 6 de diciembre del 2020 en función del nuevo periodo parlamentario 2021-2026, donde como en otras ocasiones estaremos conversando con un invitado especial. En este caso, Irwin Ríos. Él es candidato a diputado para este nuevo periodo parlamentario por el Circuito 1, que comprende las parroquias La Pastora, El Junquito y la parroquia Sucre, digamos uno de los circuitos con mayor padrón electoral. Y bueno, también está postulado por la Alianza Redes Soluciones. Él es particularmente coordinador nacional de Opina, de Opinión Nacional. Bueno, un partido de oposición, pero que no por ello está vacío de propuestas, de planteamientos para este nuevo periodo parlamentario, bueno, en función también de la construcción política nacional, ¿no? Bueno, bienvenido, Irwin. Voy a retirarme el tapabocas para desarrollar con mayor tranquilidad la entrevista. Cuando quieras también, si deseas, puedes retirártelo. Bueno, bienvenido a La Cabulla. Nada, vamos a comenzar un poco a indagar también, bueno, en principio las razones, ¿no? que te llevan a ti a asumir esta postulación positivamente, además partiendo de que en diversas ocasiones has cuestionado la falta de objetividad del CNE, de la institución electoral, la falta de imparcialidad, ¿no? Consideras que esta debe probarse. Ahora, ¿por qué a pesar de estos cuestionamientos tú decías, bueno, vamos a echarle pichón a esta postulación, a esta carrera electoral? Fíjate, yo voy a empezar, yo soy creyente, yo creo mucho en las escrituras y hay un pasaje importantísimo que habla sobre la lucha en desigualdad de condiciones, David y Goliat. ¿Ves? Y si tú le dabas la china o la onda, como lo quieras llamar, a cualquier persona, a lo mejor hubiese podido ser un instrumento para matar un pájaro o cualquier cosa. Pero eso lo utilizó de una manera que cambió la forma de ver al mundo cristiano las luchas en desigualdades de condiciones. Y con esto en particular no quiero decir que exista algún tipo de manipulación del voto, más bien al contrario, en todas mis declaraciones digo que confío plenamente en el CNE, incluso estuve en el simulacro. De hecho, hice el intento porque cuando tú eres candidato, tienes una responsabilidad no con el partido político, tienes una responsabilidad con la República y con los ciudadanos. Entonces quería ver si efectivamente el voto lo podías activar luego de haber votado una vez. Y cuando voy al Miguel Antonio Caro por segunda vez, efectivamente pude votar por segunda vez. Entonces yo les pregunté que por qué, porque si había votado la primera vez, ¿qué sucedía? Entonces, bueno, me dieron una explicación técnica, me dijeron que esas son las pruebas que se están haciendo para afinar los detalles del 6 de diciembre. De hecho, estoy totalmente complacido, pero yo estoy más complacido porque tuve la capacidad de derrumbar mitos, porque tú sabes que hay líderes políticos que han llamado a la abstención basados en críticas del sistema, pero no unas críticas sanas, sino buscar la manera de desprestigiar no solamente el sistema, sino a los venezolanos que trabajan y que dan su vida para tratar que las cosas funcionen. Si no lo han hecho más que todo para justificar su incapacidad de no poder haber construido una propuesta que pudiese cohesionar a la población, que sea una alternativa a lo que nosotros tenemos. Entonces, el problema no es un problema de institucionalidad, no es un problema de funcionamiento, no es un problema de compromiso ni de responsabilidad con la República. Es un problema de incapacidad. Y que han buscado el poder durante 20 años de manera fallida, fracasada, que bueno, llegó el momento de los que nosotros nos calificamos como una opción neutra de hacernos visibles. Porque los polos políticos radicales, cómo nos han atacado durante tanto tiempo. Pero lo bueno es que bueno, ya nos animamos a expresarnos, de verdad que sí. Un poco partiendo de una posición, yo no sé si autocrítica, porque como has manifestado en esta intervención, no te consideras dentro de estas posiciones como de oposición extrema, más bien que vienen atacando esto que tú planteas como estas posiciones más neutras, ¿no? Entonces yo no sé si decir como una posición autocrítica, pero sí ha sido una revisión crítica de lo que ha sido el papel de la oposición en su ejercicio político en estos años. ¿Cuál crees tú que es el papel de ustedes dentro de la oposición en función de este nuevo periodo parlamentario? ¿Qué hacer nuevo? Mira, hay una cosa importante
y de hecho le hago un llamado a todos mis homólogos políticos, ¿no? Que cuando uno no está de acuerdo con algo, tiene que presentar una alternativa. Porque, parafraseando a mi gran amigo Claudio Fermín, y le doy la total razón, qué fácil con un discurso incendiario ganar primeras páginas en los periódicos y titulares de prensa, ¿no? Okay. Pero tú sabes qué es lo difícil, construir algo que más allá del el rechazo que nosotros podamos tener hacia un grupo o hacia el otro, construir cohesión en función a un proyecto político, Okay. porque la República está ávida y yo no le tengo que contar a absolutamente ningún conciudadano lo que está pasando. Todos tenemos la película clara. Ahora, el gran reto de nosotros es justamente plantear la solución a un problema en específico o a varios en algunos casos. Y en este caso, fíjate, con la crítica del CNE que hice, de hecho, esta semana formalmente voy a introducir un documento donde, en vista de lo que sucedió, para disipar cualquier tipo de duda y no seguir generando las condiciones de duda en los ciudadanos y que se sigan fortaleciendo mitos, yo creo que sí deberíamos nuevamente aplicar la tinta indeleble como un mecanismo adicional de control, ¿sabes? Porque a veces los sistemas pueden fallar y los simulacros deberían estar lo más cercano a lo que sería el resultado como tal del proceso, no en términos numéricos de votos y eso, sino de funcionamiento. Entonces, para evitar que cualquier persona pudiera, tú sabes, hacer algún tipo de comentario malsano, yo me curaría en salud y buscaría la manera de implementarlo nuevamente. Bueno. Fíjate, es una solución, no es una crítica sino un aporte. Pues es un aporte, claro. Chévere. Bueno, muchas gracias, Irving. Creo que también hay como un planteamiento, entonces, en términos general, de desarrollar propuestas. O sea, de ir a la Asamblea Nacional no a constituir un obstáculo, sino a desarrollar propuestas para la construcción del país, ¿no? Fíjate una cosa, ¿no? Lo hemos visto en dos oportunidades, la locura que puede tener, que puede ser tener un parlamento casi 100% homogéneo desde el punto de vista de criterio. Fíjate que en el año 2005, en este país se cometieron muchas locuras. Y en el año 2015, 10 años después, también se convirtieron en muchas locuras. Porque lo real y lo natural en el Parlamento es que existan diversidad de pensamiento y que todos de una u otra manera formamos parte de una minoría y esas minorías establecen acuerdos políticos para poder tener una convivencia en sana paz. Lo que no es normal es que a medida que se van generando los resultados que no nos pudiesen gustar como ciudadanos en el ejercicio de la administración del poder, de lo que les toca circunstancialmente, no es a través de la exacerbación del conflicto, del odio, del saboteo, tratar de capitalizar todo ese sentimiento, convertirte en una mayoría para luego aplastar una nueva minoría. Ser afectado en algún momento para luego, en el momento que te toque, afectar a los demás como un mecanismo de venganza, ¿no? Y haciendo una crítica constructiva con respecto a eso, tenemos que también darnos cuenta y ser muy críticos en esta parte, que el hecho de que lo hayan comenzado, esa forma de hacer política en el país, luego del año 2012, del 2002, para uno con razones justificadas, para otro sin razones justificadas, son igual de culpables los que secundaron esa forma de hacer política, el discurso. Y creo que definitivamente, estoy convencido, que ya esa manera del ejercicio de la política y de nosotros como electores, votar por un partido como ser afiliado, ponerte una camisa del Caracas o el Magallanes, yo creo que eso ya se tiene que acabar, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Irving, por un poco por esta lectura del contexto general que marca estas elecciones. Vamos a cerrar así este primer segmento y ya volvemos con La Cabulla.
Estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla, donde conversamos con Irwin Ríos. Él es candidato para el nuevo periodo parlamentario 2021-2026, en este caso por la Alianza Resoluciones, específicamente por el Circuito 1 de Caracas, es decir, parroquias La Pastora, El Junquito y Sucre, ¿no? Correcto. Bueno, un poco partiendo de esa circunscripción, sabemos que, bueno, recientemente, sí, el 19 de octubre estuviste haciendo unos recorridos presentando, en este caso, que hemos visto que además es como el fuerte de tus declaraciones, propuestas en torno a lo económico. Además, tomando en cuenta que el punto de lo económico es como uno de los más álgidos en la vida nacional y en las preocupaciones de las y los venezolanos. Si pudieses presentarnos como los principales puntos de tu agenda, de tus propuestas en función de este ámbito, de lo económico, pues. Oye, tratar ese punto en particular nos podría tardar como 2 horas, ¿no? Pero fíjate, nosotros prácticamente lo que planteamos es esforzarnos para que se cumplan los parámetros del artículo 91, que establece que todo ciudadano tiene derecho a ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas, materiales e intelectuales. Okay. Pero a raíz de ahí también se empiezan a generar otros debates, como podríamos decirlo, ¿de verdad vale la pena tener como moneda de curso forzoso el bolívar? Habría que derogar ese artículo de la Constitución. Tendríamos que permitirle a la banca que pudiesen abrir cuentas no solamente en dólares, en euro, en yuan. Okay. O también podría ser interesante, usted como ciudadano tiene plena libertad de poder decidir cómo son los parámetros bajo los cuales usted hace un intercambio económico. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir sobre sus decisiones? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está tu voluntad de poder decidir? Ahora, el Estado tiene que intervenir cuando una de las partes rompe el acuerdo, justamente para que ese proceso de dirimir tus diferencias no te lleve a un plano no civilizado. Por eso existen las instituciones, que es lo que nos diferencia del mundo civilizado al mundo no civilizado o primitivo, si lo quieres llamar. Ok, ahora, también dentro de la agenda económica, algo que siempre surge, considerando también nuestra condición de país rentista, es, bueno, la necesidad de impulsar la producción, ¿no? Es como una Correcto. consigna permanente. ¿Consideras que por allí hay algo que hacer? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la producción comunal o de los espacios de desarrollo económico comunal en esa área? Nosotros en algún momento hemos formado parte, mi persona, también como organización política, Opinión Nacional, sobre el planteamiento que se hacían sobre unas posibles 5 reformas con otros grupos políticos. Y lo fundamental es eliminar parámetros que no te permiten formar parte del circuito económico por falta de celeridad en el proceso y los costos que lleva eso. Entonces, fíjate, ¿qué edad tienes tú? ¿24? 28. 28 años. Fíjate, tú quieres emprender una actividad, no has producido tu primer céntimo, ya tienes que pagar miles y millones de bolívares para tener derecho a producir. ¿Por qué? Si no produció mi primer céntimo. Más bien debería que existir condiciones de incentivo donde te diga, muchacho, ven acá, todos los papeles es gratis, formaste tu empresa o la figura jurídica que tú quieras, vaya y produzca. Cuando empiezas a generar impuestos, eso sí, páguelo, porque si no lo vamos a sancionar. Pero entonces es un freno. Entonces, ya las condiciones del mercado ya están de una u otra manera constituidas. Okay. Entonces, tenemos que dejar de ser proteccionistas de los que ya están constituidos y tenemos que generar las condiciones para que la creatividad pueda generar también la dinámica de ese mercado. Sí me logro explicar. Okay. Entonces tenemos que derrumbar definitivamente los mitos que existen de cómo es la forma de ver la economía, la interacción del ciudadano con la economía y establecer valores reales de lo que puede ser tu trabajo y tu ganancia. Y fíjate que es tan importante lo que te estoy diciendo, que incluso eso ha llevado una distorsión por parte del Estado hacia el cobro del servicio. Porque entonces, fíjate, hoy día las empresas cobran sus servicios y los bienes que producen en dólares, pero siguen pagando los servicios subsidiados. Ya es hora que también se les eliminen los servicios. Entonces, si la gran queja es que no se recibe lo necesario para poder llevar un proceso óptimo administrativo y por eso es que los servicios empiezan a presentar deficiencia, bueno, vamos a generar las condiciones para que todo el mundo gane el valor real de su trabajo y que no los tengas que subsidiar como medida de apoyo porque los devaluaste y los empobreciste. En términos de esa necesidad de generar condiciones, a nivel legislativo, ¿cuáles serían puntualmente tus propuestas? Es decir, ¿hay leyes que pudiesen generar esas condiciones o tal vez blindar algo que está pero que no se ha atendido? Mira, definitivamente hay leyes que se tienen que derogar. Okay. Hay otras que sí, efectivamente se deberían de blindar, pero es un proceso de debate
Y recuerda que el Parlamento es interesante porque en el caso de ser electo y de poder llegar y de poderlos representar de manera férrea los intereses económicos, no solamente de los habitantes del circuito, sino de todos los ciudadanos como república, va a ser tener la habilidad de poder convencer a 266 parlamentarios que vienen de tendencia política distinta, que hay unos que son más ortodoxos, pero que definitivamente tienen que entender que las nuevas generaciones vienen con otra visión de vida, otra manera de ver el mundo. E incluso le llamaría, digamos, un llamado de atención, ¿no? Digamos, a los máximos niveles de la estructura revolucionaria, de la revolución. Y es que la revolución, como ustedes la ven, es muy distinta para las generaciones de relevo y que definitivamente son afectados por las decisiones que ustedes han tomado. Entonces, ya es hora de que empecemos a estructurar un mecanismo de cooperación entre los ciudadanos y que nuestras distintas visiones no nos convierten en enemigos. Y eso también es un llamado que le hago a la oposición radical. Okay. Los que lograron el control de monómeros, Citgo, y que nos tienen impuesto un bloqueo que no libra de responsabilidad administrativa a los que han administrado el gobierno. De hecho, yo les pondría 90% de responsabilidad, pero ese 10% adicional, oye, cómo ha hecho mella en la sociedad y cómo nos ha afectado. Y definitivamente se los tengo que decir a ambos polos radicales, el fin no puede justificar los medios porque está por encima de la república. Okay. 3 puntos fundamentales dentro de del universo económico que consideres que son prioridad, considerando que además tenemos un minuto de este segmento, 3 puntos fundamentales, es decir, ¿qué atenderías ahí? Salarios, producción, o sea, dentro del universo económico, ¿cuáles son los 3 puntos en los que crees que la gestión legislativa debe hacer? Producción, salario y condiciones reales para poder dirimir nuestras diferencias en el momento de que nosotros pretendamos celebrar contratos con empresas transnacionales, que como bien sabemos tenemos mucho que sanear a nivel de sistema de justicia, pero gracias a Dios, y fue bajo la gestión del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el ingreso de Venezuela al Mercosur, que nos podría permitir dirimir nuestra diferencia entre los tribunales de Mercosur mientras saneamos el sistema de justicia venezolano. Entonces, ahí es donde yo le llamo la atención a todos los venezolanos que no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Hay que empezar a establecer mecanismos de equilibrio y entender que todas las gestiones y decisiones administrativas que nosotros podamos tomar en este momento es para que ustedes, los jóvenes, que nos van a venir a relevar, no tengan que pasar por lo mismo que me toca a mí como generación de relevo en este momento, de tratar de relevar algo que definitivamente es un pandemonio, para que por lo menos no la tengas tan difícil cuando te toque. Bueno, sí. Muchas gracias, Irving. Vamos a cerrar así este segundo segmento de La Cabulla y ya regresamos. Y volvemos con este tercer segmento de La Cabulla en su edición parlamentaria, en esta ocasión conversando con Irwin Ríos, candidato por el Circuito 1, de la mano con la Alianza Redes Soluciones para Venezuela, y bueno, por Caracas, ¿no? Hablábamos que en este Circuito 1 es uno de los más populosos, ¿no? De los más codiciados a veces. Combatientes. Y combatientes, exactamente, dentro de la pelea electoral. Pero bueno, también nos llama a la reflexión, considerando la existencia de un poder popular organizado, cómo ver la relación entre este movimiento popular organizado, el poder popular organizado y la gestión legislativa. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo consideras que debe haber una relación entre uno y otro y cómo se puede concretar? Mira, fíjate, nosotros en la propuesta número 8 hablamos de extender la oficina del parlamentario en cada una de las parroquias, justamente para evitar esa desconexión y esa queja que he recibido de manera continua de que una vez que quedan electos los diputados más nunca vuelven a la parroquia. Esto sería una manera de obligar al diputado electo
a que tenga que ir a cada una de las parroquias a entregar los resultados de la agenda semanal, poder recibir las propuestas o las inquietudes y poderles dar una respuesta de manera directa, ¿no? O sea, eso sí creo que sería una verdadera participación directa y protagónica del pueblo en los asuntos y los debates de la sociedad. Ahora, con relación al partido, por ejemplo, a los partidos, asumiendo además que estás, bueno, bajo una tolda política, ¿qué pasa si es el partido que coloca obstáculos al desarrollo efectivo de estas propuestas? A que se pueda concretar en lo legislativo esta agenda que nos vienes comentando. Mira, fíjate una cosa, la responsabilidad es con la República. Los partidos políticos son circunstanciales, es la agrupación de hombres y mujeres con visiones políticas con un fin de poder lograr participación dentro de las distintas instancias del poder. Pero el partido político no es nada más que una organización, como no, importante, ¿no? Pero la responsabilidad es con la República y contra eso no puede nadie. Es más, ya es tan cierto que el territorio nacional, sin los ciudadanos, simplemente sería un pedazo de tierra. La bandera sería una tela con colores y el himno sería simplemente una canción. Entonces, justamente nosotros, los ciudadanos, le damos identidad a cada uno de esos elementos que nos convierten en una nación. Entonces, de hecho, mi llamado para los ciudadanos, más allá o más acá de que voten por un partido político, voten por un ciudadano responsable con la República y con ustedes, no con un partido político. Porque ¿cuántas veces no nos hemos quejado de que los diputados no interpelan ministros porque son sus amigotes? ¿Ves? Entonces nosotros este 6 de diciembre tenemos la oportunidad de empezar a generar una contraparte que no es malo, no es malo. Porque fíjate que el error también en el año 2005 fue que el presidente Chávez no haya tenido un mecanismo que lo controlara y le llevara la contraria en algunos asuntos. Y se demostró también un periodo legislativo igual de ineficiente e ineficaz como en el del año 2015. ¿Ves? Entonces, lo importante es poder dirimir diferencias, discutir y establecer acuerdos políticos entre todas las partes. Ahora, digamos, a pesar de todo sigue privando un discurso que plantea, bueno, la no legitimidad de esta convocatoria electoral, privando dentro de ciertos sectores, quiero decir, de la oposición, que no es necesario ir a votar, o sea, que no tiene sentido ir a votar. Sin embargo, y a pesar de tus cuestionamientos al proceso, planteas que, bueno, que la posición debe ser en principio no a la abstención. ¿Por qué? Porque es importante salir a ejercer el derecho al sufragio este 6 de diciembre, porque considera que es importante presentar, bueno, de parte de la ciudadanía, el voto. Mira, ciudadano, la única forma de poder visibilizarse es participando. Y nuestro ordenamiento jurídico no contempla la abstención como un mecanismo para poder lograr cambios en la República. Solamente el que se manifiesta tiene la capacidad de generar los cambios. Y nosotros vivimos en un país donde no es la primera vez que se pueden escuchar rumores o se han generado mitos en torno al sistema electoral. Años atrás se habló de que un presidente le había entregado la presidencia a otro. De hecho, los que actualmente están hoy por hoy en el poder en el año 98 se quejaban de unos cambios legales que logró generar las condiciones para que se creara la coalición en torno a Salas Romer, luego de que Irene Sáez y el señor Alfaro Lucero fueran candidatos consagrados. Y decían que podía haber fraude, y fíjate, participaron y ganaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y que las sociedades en el momento que están dispuestas a cambiar y que entiende que definitivamente puede haber cambio, no se puede oponer absolutamente nadie. Y nosotros tenemos un proceso electoral 100% garantizado, mis dudas te las dije hace un rato atrás, y yo te voy a decir una cosa, pese a que tengo poca simpatía por los administradores políticos que nosotros tenemos en este momento, si hay algo que yo les tengo que reconocer es que cuando dicen algo lo ejecutan, y cuando dicen que en caso de perder las elecciones entregarían el poder, lo van a entregar, de eso no tengo ni la menor duda. No, es que no hay manera posible de que no puedan entregar el poder. De hecho, lo demostraron en el año 2015, que perdieron
117 diputados. Ok. Imagínate. Bueno, un llamado finalmente, digamos, a la participación, Irving, para cerrar este episodio de La Cabulla. Mira, este 6 de diciembre nosotros tenemos la oportunidad de tener una nueva Asamblea Nacional fuera de los polos radicales, unos que pareciera en algunos casos que tienen una mirada muy amigable con los errores que cometen sus amigos, fuera de aquellos que han llamado con su discurso incendiario a llevar un proceso de confrontación. Y creo que ya llegó la hora del cambio pacífico, del poder dirimir nuestras diferencias con ideas, y que definitivamente ya la República lo ha demostrado en distintos momentos de su historia. Porque si nosotros hubiésemos sido un país o una sociedad que puede promover la violencia, en el año 92 Chávez hubiese logrado obtener el poder, o el 27 de noviembre, o el 11 de abril del 2002, o el 30 de mayo del año pasado. Pero cuando se han ido por las reglas democráticas, Chávez fue presidente, otros llegaron a la gobernación, agarraron alcaldía, metieron 117 diputados en su momento. Entonces, la lectura es que Venezuela es un país de ciudadanos de cambio pacífico, y quien se oponga a eso está lejos de poder lograr sus objetivos. Ya tienen 20 años y ahí es cuando uno les dice, queremos que nos den la oportunidad a nosotros como ciudadanos de demostrar que sí podemos crear cambios de manera pacífica, respetándonos unos con otros y exigiendo respeto y trabajando en pro de la República, que definitivamente es la principal prioridad que nosotros podemos tener como ciudadanos. Muchísimas gracias, Irving, por tu participación en La Cabulla. Así cerramos este episodio. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo con un nuevo candidato. Chao.